Buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Ya llegaría Daniela Garcés. Sí, ya llegó Alejandra Díaz. Bueno, ya, Sí, señor. ya estoy viendo a Juliet. Joana Ramírez, Presente, profe. Juan Pablo Méndez, Sí, profe, presente. Sarae Malagón y Karen Contreras. Bueno, Sarae está ingresando. Karen Contreras. Al parecer no está por ahora. Entonces, vamos a comenzar en un instante. Bien, vamos a comenzar entonces. Dentro de las técnicas operantes, yo les dejé a algunos estudiantes unas de ellas para que por favor no las expliquen. Lógicamente yo les voy a apoyar pues, esta socialización, pero necesito que ustedes la manejen. Entonces vamos a comenzar contigo, Daniela. El tema tuyo eran las técnicas de instigación, ¿no? Sí, profe. ¿No? ¿Cómo te fue con ellas? ¿Cómo te parecieron? Bien, Daniela, profe, interesante. ¿Ya está para compartir la pantalla? ya permíteme un instante y ya te doy la oportunidad. Ya lo puedes hacer, Daniela. Ok, espera un momento. Listo, ¿y lo pueden ver? Está leyéndolo todavía, está cargándolo. Listo, ya lo estamos viendo. Listo, bueno, el tema como tal es mantenimiento de la conducta. Vamos a hacer referencia a qué es, primero que todo. Esto hace referencia al aumento de la conducta deseada como un sistema que es retirada de un estímulo aversivo. Y en el caso, por ejemplo, de las fobias, una persona que tiene fobia a volar, esta persona pues tiene miedo a las alturas y en esta provocará una ansiedad y por tanto, como tal, su conducta se refuerza negativamente. Es decir, que como tal no vuela y así no va a producir ansiedad. Perdóname, cuando tú quieres devolverte, por favor. Cuando tú dices de que si la persona no vuela, entonces no tiene ansiedad, ¿no? Okay. Pero eso lo vas a explicar tú o el hecho de que no lo haga, que no asuma, que no haga afrontamiento. Sí, pues ahí como tal es cuando se hace referencia como tal a esa refuerza negativamente como tal de la conducta. Ajá, ya, ok.
Porque la idea es de que la persona, pues lógicamente, trate de no evitar, ¿no? Que Ujú. siempre de intentarlo, por lo menos. O sea, Sí, es como tal, ese estímulo aversivo. claro, lo que pasa es que la ansiedad es una ansiedad anticipatoria, porque pues la ansiedad se produce de acuerdo a unos sistemas de pensamientos como pues, el miedo a la muerte, miedo a que el avión lo secuestren, miedo a que explote en el aire, miedo a que, no sé, que se parta en dos, ¿no? Entonces, pues, fíjense todos esos pensamientos de captación, de visión catastrófica que puede hacer de que pues, la ansiedad, pues, no solamente para uno, sino para todos, estarían muy, muy angustiados. Eh, Daniela, hazme un favor, creo que tú tienes ahorita la posibilidad de darle ingreso a los estudiantes. Creo que tú estás manejando eso porque a mí no me están llegando No, profe, creo que no tengo esa autorización. No sé. pues, compartiendo, no tengo yo la posibilidad de los ingresos. Pero, No, profe, porque su merced sigue siendo el anfitrión, No, entonces sigue pero- teniendo el control de la sala. sí, pero es que no me aparece que hayan ingresado y por ahí alguien mandó un mensaje por WhatsApp pidiendo. no me parece. Esperemos a ver, esperemos a ver. Bueno, entonces esa es como la idea, ¿no? Que la persona, cuando hablamos del mantenimiento de conductas, pues es mantener conductas pues, funcionales, las no disfuncionales. Y si la persona lo que hace es evitar siempre, para reducir la ansiedad, pues bueno, de momento lo logra. O sea, la ansiedad eh, está por los cielos, pero cuando se retira del evento aversivo, del objeto temido o de la situación generadora de miedo, pues la ansiedad se va disminuyendo. A corto plazo eso sería pues como interesante, pero a largo plazo eso es complicado, porque el día que no puede evitar, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a entrar en crisis de pánico, en ataques de pánico. Bueno, sigue, por favor. Bueno, em, bueno, hay varias técnicas, hay como tal 5 técnicas que comúnmente son aplicadas para implantar conductas. Estas se utilizan para una conducta cuando esta no se encuentra en el repertorio del paciente. Una de ellas es la instigación. Esta es una ayuda especial para el paciente. Esta está basada tanto como manual, verbal o visual. Esto se le da al paciente durante la intervención para incrementar el éxito de la actividad como tal. Entonces, las instigaciones físicas, estas pueden ser totalmente parciales, Pueden son el ser máximo grado totales, de... pueden ser Señor, totales o parciales, no totalmente parciales. Pueden ser o totales o parciales. ajá, Es que tú dijiste, pueden ser totalmente parciales. no, totales, totales y parciales. Bueno, también lleva un máximo grado de apoyo y de ayuda, también conocido como la asistencia o la orientación manual o física. Esta se utiliza para obtener del paciente esas respuestas motoras. Como por ejemplo, cuando se le da al paciente o se le enseña al paciente cómo debe ser como tal una utilización correcta del hilo dental, donde se le va a tomar la mano al paciente, se le guiará esa ejecución y las respuestas motoras son componentes de las destrezas, tanto como la técnica que se está enseñando. Entonces, en esta medida, el paciente demuestra una ejecución más diestra y este procede a disminuir gradualmente esa ayuda física, reduciendo la firmeza con que se sostienen los dedos hasta pues el paciente lograr realizar esa técnica de una manera más adecuada. Las instigaciones visuales, estas son indicadores, como su nombre lo dice, visuales y adicionales para producir una respuesta.
Este se utiliza cuando, no sé, en algún ejemplo, el paciente se abre la boca, nosotros también abrimos la boca al mismo tiempo que el paciente. Esto surte ese efecto de instigador visual y produce también esa misma respuesta esperada por el paciente. Por último, las instigaciones verbales, estas son sugestiones auditivas adicionales, como por ejemplo podemos dar que al sonar los chasquidos de los dedos para indicarle al paciente que se culminó como tal ese tratamiento que se estaba realizando durante la cita o una sesión. Listo. Listo, profe. ¿Qué video conseguiste? Daniela, ¿me escuchas? Dime. ¿Qué video conseguiste? ¿Conseguiste algún video a manera de ejemplo? No, profe, porque como tal estaban explicando, eran todas las técnicas de cómo implantar esas conductas y pues sé que eso lo tienen varios de mis compañeros también. Entonces, como tal, no busqué video. ¿Lo buscaste? Pero ¿por qué no lo hiciste? Debe ser muy importante mirar un poco esa instigación, la técnica de la instigación, que era la que de pronto pues teníamos que trabajar pues contigo, ¿no? Daniela, pues estás hablando de ella, no la explicaste, pero pues me gustaría mucho que buscaras tú un video, entonces yo te pido el favor de que lo hagas y ahora antes de terminar la clase me dices que lo conseguiste, por favor, y lo muestras, por favor. Técnicas de Okay. investigación, ¿ok? Bueno, profe. Listo, gracias. Retira tu presentación, gracias. Seguimos con Alejandra Díaz. Por favor, Alejandra. Sí, profe, ya envió las diapositivas y el video al grupo para que por favor me ayudes a proyectarlo, ¿sí? Lo vas a mandar en Zoom, ¿cierto? Al grupo, sí, profe, es que no me da la opción para proyectar las diapositivas. Azul, mándalo azul, por favor. Compártelo por el chat de Zoom, por favor. Cuando lo envíes me dices si yo te colaboro. Profe, ¿no puede enviarlo mejor por el grupo del WhatsApp? Es que aquí no me sale la opción así para compartir archivo. Ahí está, abajito dice chat. Tú te paras encima del chat y tú lo envías por Zoom. Lo que pasa es que ahorita no tengo el WhatsApp web. Pues si quieres, Julia, envíamelas y yo te las ayudo a Bueno, compartir. ok, listo, vale. Yo te las... Hazlo con Ana para que Ana nos colabore. Gracias, Ana, muy amable. Buenos días, señorita. Buenos días, señorita. Buenos días, profe. ¿Ya se lo enviaste, Julia? Sí, profe, ya les estoy enviando a Ana para que por favor me haga el favor. Claro. Ya llegaron, ya te las estoy descargando, ¿vale? Vale, gracias. Me avisas, Ana, para poderte compartirla, para darte la autorización. Ok.
Bueno, buenos días. A mí me correspondió el tema de manipulación de estímulos antecedentes o control de estímulos. Siguiente, por favor. Bueno, este concepto consiste en agregar un nuevo aspecto que sea de gran importancia en el control de la conducta. Y se trata de los estímulos, objetos o eventos que presentan la respuesta que se refuerza. En esta técnica, el sujeto puede distinguir o discriminar el estímulo que acompaña al reforzamiento, el cual es llamado estímulo discriminativo. Esta técnica se utiliza para disminuir, aumentar o mantener una conducta. Se puede facilitar una conducta mediante procedimientos de control de estímulos antecedentes. Se compone de 4 componentes que son las instrucciones, el modelado, la guía física y la inducción situacional. Entonces, en las instrucciones, bueno, se basa como en el uso de decirle al paciente, digamos, las frases de, sabes que no me gusta que hagas esto. Entonces ya también como la de, si haces esto, entonces ya se le proporciona como al paciente el escenario de qué va a ocurrir después de si realiza esta conducta. También por ejemplo, recuerda que es mejor hacer esto de este otro modo. Entonces también se le proporciona la idea del paciente de cómo sería si lo hiciera del modo adecuado. Entonces se encuentra el modelado, que se puede reducir o eliminar una conducta de una persona si se hace que ésta observe cómo un modelo es castigado o no reforzado por emitir dicha conducta, o bien como es reforzado por emitir una conducta incompatible. Siguiente, por favor. En la restricción física, bueno, en esta consiste, en el ejemplo que vamos a ver más adelante, se muestra muy bien. Entonces, en esta consiste como en restringir la conducta. Entonces, digamos, si el paciente tuviera, digamos, si la conducta de, por ejemplo, digamos, la de, digamos, con las cosas que no son las cosas ajenas, digamos. Entonces, por ejemplo, si para extinguir la conducta, pues prácticamente es como poner los brazos de la persona en la mesa, digamos. Entonces, todo el tiempo es así. Entonces, que si la va a hacer, entonces pone las manos en la mesa y así. Entonces, todo el tiempo es como para que haya restricción y hacerlo como es una ayuda temporal y combinarla con la enseñanza y reforzamiento de conductas incompatibles. En el cambio situacional, también ocurre como, por ejemplo, con el uso de carteles gráficos, como por ejemplo el de no fumar. También está el ejemplo de que si a la par la televisión a la hora de comer para reducir la conducta y favorecer como la comunicación familiar. Emplear también tácticas de distracción con los niños. También implica el empleo de instrucciones para que no se realicen conductas peligrosas o prohibidas y desvíen su atención hacia otros objetos o actividades, etc. Antes de que continúes, en estas técnicas de control de estímulos, cuando se habla de la restricción física, es lo que hacen mucho cuando las personas tienen casa por cárcel, en donde se le dice que no puede retirarse de la casa. Hay una restricción física y que, pues, lógicamente se espera con esa restricción de una serie de actividades alternas tenga la posibilidad de aprender nuevas conductas mucho más funcionales. Es decir, solamente usted va a poder salir cuando se dirija por un guardia de seguridad o del IMPEC para cierta dirección, porque allá va a estar en una actividad comunitaria, allá va a tener una serie de actividades que van a permitir, pues, que usted tenga un tipo de respuesta mucho más funcional. Una vez se retire esa actividad, perdón, se acaba esa actividad, usted tiene que regresar a la casa por cárcel, ¿sí? No se puede mover, ¿sí? Acá en Colombia es bastante fácil llegar a ese tipo de restricción. Por ejemplo, por eso la gente pues, simplemente sale de la casa y pues, no les pasa absolutamente nada. No hay un control. ¿Qué sucede con esto? Porque la persona seguramente va a querer cometer nuevamente sus conductas negativas, sus fechorías, porque la restricción no le está funcionando. O sea, él no la hace efectiva, ¿sí?
Es algo así como un tiempo fuera, digamos, magnificado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que cuando uno habla del tiempo fuera, cuando la persona comete una serie de faltas, el tiempo que llevaba en el tiempo fuera se retrocede y vuelve a comenzar de cero, hasta que tenga realmente la conducta que nosotros queremos que tenga y disminuya la conducta que nosotros queremos que disminuya. Entonces, cuando se regresan a cronometrar el tiempo, entonces lo mismo pasaría con esta restricción física. Como usted violó la restricción física, entonces nuevamente usted tenía un año de casa por cárcel y ya le faltaba un mes, entonces vuelve a partir de hoy a, a correr un año de restricción física. Lo mismo pues con el ejemplo que tú diste, la persona que de pronto pues le gusta ponerse las cosas de las demás personas como los objetos, bueno, no sabría si sea una persona que tenga un trastorno que sea cleptómano, ¿sí? Pero la idea es de que sí, la restricción es de que nosotros veamos constantemente las manos de ella o que también veamos o que coloque las manos en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, como que esa restricción física es como para controlar conductas que a la persona no le han funcionado. Y en el cambio situacional, pues es hacer de que pues, se tengan conductas adaptativas y la persona no se distraiga. Muchas de las personas que, digamos, los estudiantes, están queriendo estudiar, pero pues como son tan fáciles en distraerse, entonces se tiene que generar como un programa de ese cambio situacional, ¿sí? De que vamos a organizar muy bien el escritorio, vamos a quitar todo lo que nos distraiga, vamos a tener todos los útiles necesarios. Entonces, se está reorganizando y se está colocando, porque es que antes la persona hacía sus actividades académicas en la cama, ¿sí? Y pues se ponía a ver televisión, entonces claro, se demoraba bastante o el aprendizaje, la interiorización del aprendizaje, pues no se conseguía fácilmente. Entonces terminaba era durmiéndose porque estaba demasiado cómodo en la cama, pues terminaba durmiendo. Entonces la idea es de que ese cambio situacional es de, este escritorio es para usted, acá usted puede tener sus actividades académicas, sus estudios, acá puede usted realizar sus tareas, pero necesitamos estudios y eso. O sea, organizar absolutamente todo, precisamente para que no hayan distractores, ¿sí? Entonces ahí se está generando ese cambio situacional. Y lo otro también es un poco para las personas que, que tienen problemas alimentarios, como por ejemplo la obesidad, ¿sí? Que tienen un mapa mental con respecto a que llegan directamente a la cocina. Entonces la idea es generar nuevos mapas mentales para que no sigan siempre la misma, el mismo camino, el mismo desplazamiento, sino que lo tengan de una manera diferente. Haga una cosa, agregue una cosa diferente. Vaya y salude a sus hijos, vaya, salude a su esposa, vaya, salude a su esposo, vaya, bañarse las manos, o sea, que tenga un nuevo mapa mental que no sea siempre el mismo, porque la persona termina haciendo siempre lo mismo y lo que hace lógicamente es incrementar la conducta de ingesta de comida y eso pues lógicamente termina pues incrementando el peso de la persona, ¿sí? Y fíjense que acá, como se mencionaba anteriormente, no se habla de reforzadores, acá simplemente es el control de estímulos. Vamos a controlar estímulos. Vamos a controlar el que usted no fume cigarrillo, ¿sí? Vamos a mirar cómo va a tener otro tipo de actividad. Vamos a controlar que el niño no se coma las uñas. Entonces vamos a tratar de controlar eso, ¿sí? Precisamente porque los estímulos que tenía anteriormente,
pues llevaban fácilmente a todas esas artes mal usadas. Sí, bien. Muy bien. Sí, bien. Perfecto. Bueno, a continuación, dale a la otra, Ani, por favor. Bueno, a continuación vamos a ver un video y ahí muestran, pues, es mucho del aspecto, lo del control de físico. Ya vamos a ver el video. El video es sin audio, ¿vale? Sí, profe, es con música, pero pues no, solo es así, solo es la secuencia del video y ya, pero no. Ok. O sea, no hay participación verbal ahí, no hay interacción verbal. Sí, profe, no, solo es el video y ya, solo digo. De fondo solo está la música. Bueno, listo.
ahí en el ejemplo se veía pues claramente lo que es la restricción física. Entonces cuando la muchacha iba a hacer como cogerlo de sus compañeros, pues siempre cogían su brazo para que no lo hiciera. Entonces era para extinguir su conducta, entonces lo hacían así pues, bueno, dependiendo de las semanas, que las 2 semanas después sin refuerzo y así se fue extinguiendo la conducta y ya no cogía lo de sus compañeros. Entonces siempre comía ya después lo de su plato y ya no tenía necesidad de estar comiendo lo que no era suyo. ¿Me puedes proyectar otra vez las diapositivas, Ani, por favor? Bueno, en el siguiente ejemplo, aquí, bueno, es en los antecedentes que inducen a la conducta patológica de jugar. Bueno, se trata de, bueno, de la ludopatía, que por ejemplo es cuando ya es el juego patológico de jugar, de la adicción a los juegos de azar. Entonces, bueno, los antecedentes que inducen a la conducta patológica de jugar son tener el dinero o tener la posibilidad de disponer de él. También de relacionarse con personas que juegan de forma frecuente. También frecuentar los bares o lugares de ocio donde el paciente suele jugar. También para exponerse a situaciones de ocio como los juegos de mesa, en las que el azar y su supuesto control está presente. Entonces, para extinguir como esta conducta, pues en el paciente no debe llevar más dinero de extra, pues solo lo indispensable para comprar, pues para que no quede con la tentación de querer gastar y pues caer en su juego patológico. Bueno, y además el sujeto tendrá que justificar todos los gastos que haga con esta cantidad mínima asignada. También está como el autoprohibirse la entrada a los casinos y centros de juego. No entrar a lugares donde haya máquinas, tragamonedas. No relacionarse o limitar el contacto con personas que se diviertan con juegos de azar o con los que antes el paciente jugaba. Y por supuesto, no jugar a ningún juego en el que el azar o el azar esté combinado con la habilidad que está presente, como por ejemplo el juego de cartas con apuestas, que al no ser pues una máquina tragamonedas, pero siempre está como desde que esté como su apuestas, pues siempre va a estar ahí su tentación para que siga con su conducta patológica. Y bueno, siguiente, Ani, por favor. Bueno, estas son las referencias. Y ya eso sería todo, profe. ¿Quieres devolver, por favor, tú la diapositiva? Ana, eres tan amable. Esta, déjala, por favor. Tengo una inquietud. Cuando se habla de la restricción, ¿no? Estos son técnicas para controlar estímulos que conllevan a la conducta negativa, ¿no? O sea, la idea es de que la persona, por ejemplo, tenga una gran cantidad de actividades que sean competitivas con lo que a mí me gusta, ¿sí? Es decir, si yo tengo un paciente que tiene demasiado tiempo libre o que sus vínculos sociales son personas que les gusta el azar, el juego, pues lógicamente pues no van a ser buenas consejeras, ¿no? Si yo quiero que la persona disminuya la conducta de consumir licor, pues si los amigos son adictos al licor, pues tampoco va a funcionar, ¿sí? Pero ¿cómo llego yo a autoprohibirme? Cuando tú hablas de ese control, de ese control de estímulo, es cómo yo me autoprohíbo la entrada a los casinos. ¿Cómo se lograría eso? ¿Cómo crees, Julieta? Pues como dice en el punto anterior, como teniendo como el control de sus gastos, como no gastar de más y caer como en la tentación del juego. Entonces, pues al no contar como pues con su adicción al juego, con su adicción al juego.
Pero me parece que, aparte de eso que tú mencionas, me parece que también es muy importante, como te digo, el gran cúmulo de actividades diferentes y placenteras, diferentes a estas, ¿no? A las máquinas tragamonedas, a frecuentar personas que son adictas al juego, a evitar sitios cercanos a ese tipo de cosas. Porque, como tú lo mencionabas, el juego de cartas es algo que él maneja muy bien, es una persona muy habilidosa en eso. Entonces la idea es precisamente controlar eso. ¿Para qué? Pues para que no tenga como en su pensamiento, tendría yo que generarle como un cronograma de actividades en donde tenga la posibilidad de seguirla, todas estas actividades, y pueda tener el control de la conducta que queremos disminuir, que es de que la persona no siga siendo ludópata. Además de que la ludopatía, pues se puede trabajar con este tipo de terapias conductuales o cognitivo-conductuales, pero si ya hay cierto tipo de adicción, hay que generar también algo de medicina como tal. Pero ¿sí? Bueno, ¿algo más que quieras comentar, Julia? No, profe, no, señor. Ahí en el video que tú colocaste había un momento en que se hablaba de la saciación, pero no vi la saciación, ¿no? Porque pues, la persona tenía su plato lleno de comida, pero seguía comiendo de otro plato, pero no se lo, inicialmente no se lo negaban. Cuando yo hablo de saciaciones, tenga no solamente su plato ni mi plato, sino tenga el plato del otro plato, y coma hasta que se atragante. Entonces, ahí me vi, porque en el video se mencionaba lo de saciación, y ahí me lo vi como tal. Lo vi más como control de conducta, ¿sí? Pero no es así. Ya nos volvemos a conectar en menos de un minuto, por favor, entonces ya regresamos. ¿Okay? Gracias, Juliet. Te agradezco.